Economía y finanzas con Pedro Tello. Ayer Pedro Tello nos contaba del segundo strike y sopas perico, después pasa lo de Standard & Poor's, que baja de estable a negativa la perspectiva de calificación. No es la calificación, es la perspectiva de calificación. O sea, es algo así como que aguas. De CFE, ya no de la deuda soberana, que ya nos había dado por ahí un trancazo, y Pemex también, no, ahora de CFE y de 77 empresas, entre ellas pues hay aseguradoras, hay bancos, está América Móvil también, Coca-Cola, FEMSA, Liverpool, o sea, hay una cantidad importante. ¿Quiere decir que lo están haciendo mal? Por supuesto que no, o sea, el tema es que pues se afecta el entorno económico, pues afecta evidentemente a las empresas que viven en ese entorno económico. Pedro Tello, muy buenos días. ¿Cómo viste pues esta calificación que sí está poniendo muy nerviosos a los financieros? Pedro, buenos días. Luis, buenos días. Fíjate que en el ámbito beisbolero, una vez más, dicen que después del segundo strike viene una bola cantada. Yo creo que cuando se supo el viernes pasado que habían modificado la perspectiva de la deuda mexicana, era absolutamente natural y esperado que más temprano que tarde lo hicieran también con Pemex. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pemex es el más importante proveedor de recursos al gobierno de México, pero también el gobierno de México es hoy el más importante proveedor de recursos de apoyo para petróleos mexicanos. Así que si le bajaban la perspectiva de calificación a México, inevitablemente iba a ocurrir lo mismo con Pemex. Lo que no esperábamos y lo que no sabíamos era que a la par de este cambio en la perspectiva para Pemex iba a venir también un ajuste en la perspectiva para un importante número de empresas, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que hay que señalar aquí tres cosas, Luis, que vale la pena que la gente tenga muy en cuenta en primera instancia a propósito de esta noticia. Primero, el que dos calificadoras hayan modificado una Fitch o haya degradado Fitch la calidad de los bonos de deuda de petróleos mexicanos y cambiado a negativa la perspectiva hacia adelante de la deuda de Pemex, y que ahora Standard & Poor's proceda lo mismo solo con la perspectiva, eso no significa que estemos frente a una embestida contra el gobierno de México y tampoco frente a un intento desestabilizador de la confianza del sector privado sobre el futuro de la economía mexicana. Ni hay embestida contra el gobierno, ni hay un intento por echarle más leña al fuego, digamos, de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mexicana. O sea, no es una teoría de la conspiración, no es el tío Sams que está enojado contra la Cuarta Transformación, no es que nos ven con malos ojos. No, por supuesto que no, Luis. Segunda cuestión, este cambio, particularmente en la perspectiva de Standard & Poor's, estuvo precedido por una evaluación que hizo esta misma calificadora en agosto pasado sobre los números y las perspectivas de petróleos mexicanos, que lo llevó entonces a ratificar la calificación de su deuda y a mantener inestable su perspectiva. Habló de agosto. ¿Con base en qué? Con base en dos simples elementos. Primero, suponían en agosto que las alianzas con el sector privado iban a permitirle a petróleos mexicanos obtener recursos suficientes para explorar y producir hidrocarburos. Y segundo, suponían que a estas alturas Petróleos Mexicanos lograría estabilizar los niveles de producción de hidrocarburos en el territorio nacional. A la vuelta de 6 meses, después de aquella evaluación de agosto, Standard & Poor's se mete a revisar los números y se da cuenta de que, uno, el desempeño de Petróleos Mexicanos se quedó en materia de inversión y en materia de producción por abajo de las expectativas que se habían forjado 6 meses atrás. Segundo, el plan de negocios que va a marcar la ruta de cuánto va a invertir, dónde va a invertir y qué nivel de producción espera obtener, se queda como un plan de negocios limitado frente a las necesidades que prevalecen en la economía mexicana. Tercero, perciben que hay una menor eficiencia operativa en la actividad cotidiana de Petróleos Mexicanos. Cuarto, que tienen en este momento un nivel de refinación que equivale apenas al 40% de la capacidad instalada. Quinto, que a partir de los campos que se espera explotar en lo inmediato, lo que se va a obtener es fundamentalmente petróleo pesado, por lo que México va a tener que mantener o elevar incluso
la dependencia de la compra en el exterior de petróleo ligero, que es el único que se puede meter en las refinerías que se intenta hoy mismo rehabilitar. Y por último, y esto es quizás lo más importante, el plan multianual de inversiones que hace falta en petróleos mexicanos para estabilizar su condición de operación actual y responder a las necesidades de estabilización de la producción de petróleo en México, supone una bolsa de cerca de 20,000 millones de dólares. Y esa cifra no se ve en el horizonte, tomando en cuenta, 1, el tamaño de la deuda de Pemex, 2, los compromisos de pagos que tiene en los próximos años, y 3, el estrecho margen de maniobra prevaleciente en las finanzas públicas de nuestro país. Es esto lo que hizo, lo que llevó a Standard & Poor's a modificar la perspectiva, no la calificación de la deuda de Pemex, y fue esto lo que finalmente complementó aquella opinión que trazó el viernes pasado a propósito del gobierno mexicano, cuando señaló que hay un estrecho margen presupuestal disponible y hay un crecimiento de la actividad económica que no parece el mejor. Y bueno, a la pregunta concreta de por qué 77 empresas también han tenido un cambio en la percepción de Standard & Poor's, bueno, yo les diría, cuando se percibe un escenario de menor crecimiento económico, eso significa que habrá menores pedidos para esas empresas, menores ventas, menores ingresos, menor rentabilidad y consecuentemente un descenso en los niveles de inversión y empleo. Frente a un panorama internacional marcado por la desaceleración en materia económica, más un panorama económico que apunta claramente hacia un crecimiento más modesto, incluso o el más modesto en los últimos 6 años, es evidente que la perspectiva de las empresas que dependen en buena medida justamente de un buen panorama económico nacional tiende a debilitarse, y eso es lo que nos ha dicho Standard & Poor's. Y con toda razón, porque mucha gente nos está diciendo en el WhatsApp, en comentarios, Pedro, es que cómo le puedes bajar la calificación, no sé, por ejemplo, a Coca-Cola, ¿no? O sea, ¿qué cosa está haciendo mal Coca-Cola? Pues no puede hacer nada, o sea, es una empresa bien hecha, etcétera, tiene procesos totalmente industrializados, internacionalizados, supervisados, etcétera, pero pues es que no es la empresa, es el entorno en el que vive la empresa, ¿no? Al final. En efecto, no importa el tamaño de la empresa, ni qué tan globalizada o competitiva sea, si el mercado del cual depende envía señales de debilidad, más temprano que tarde, ese mercado va a pasarle la factura a estas empresas con menores ventas, menores ingresos y menor rentabilidad. Dice el presidente, Pedro, dice Ricardo Monreal, dice Martí Batres, dicen pues muchos personajes importantes de este gobierno, que están equivocados todos. Yo lo he dicho mucho y te lo quiero preguntar. Espero que tengan razón, espero que le cierren la boca a Standard & Poor's, espero que le callen la boca a todos los financieros que andan bien nerviosos porque no toman su té de tila a tiempo, pero ¿se puede, Pedro? O sea, ¿realmente puede pasar esto que dicen de que no es cierto, nosotros traemos otros números, esto va a cambiar? ¿Sí se puede? Pues digamos, se puede tener otros números, lo que no se puede claro. desacreditar con esos números que la realidad corresponda justamente con lo que sus números tratan de señalarnos. A ver, es como cuando vamos a un laboratorio y nos sacan una radiografía y el especialista en el análisis de la radiografía dice, a diferencia de lo que ocurría contigo hace 6 meses que estabas sano, hoy presentas estos síntomas y presentas en esta radiografía estas señales que me inquietan sobre lo que es tu condición actual de salud y a futuro. Y si no te cuidas, evidentemente vas a tener problemas muy serios para conservar el estatus actual. Eso es lo que nos está diciendo Standard & Poor's. Insisto, de verdad, no es ni una embestida contra el gobierno y tampoco es un intento desestabilizador de la confianza de los empresarios, Luis. Pedro, te mando un gran abrazo, tu Twitter. @Petello Villagrán. Buenos días a todos. Gracias, Pedro. Muy buenos días.